Desde hace unas semanas atrás sabemos que los hermanos Menéndez estaban a un paso más cerca de la libertad, pero aún no está garantizada, y es que Eric y Lyle, que fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por el crimen de sus padres, allá por el año 89 aún tendrían que enfrentarse a un proceso judicial y también a una revisión por parte de una junta de libertad condicional. Y es que un juez de California determinaría si Eric y Lyle serían sentenciados nuevamente después de pasar casi 35 años en una prisión por el crimen de sus padres. Se dice que en los momentos desde que acabaron con la vida de sus padres, los hermanos habrían despilfarrado cerca de $700,000 y entre los gastos que habían realizado figuraban varias entradas para los partidos de la liga de baloncesto más popular del planeta, para la NBA. Una tarjeta de Mark Jackson del 1990, justo en ese mismo año, valía, pero parece que su precio tocó el techo de unos $1,500, luego de que se descubriese un espeluznante detalle en ella que ha bloqueado su venta en eBay. Es que detrás del jugador de los New York Knicks, que se retiraba en el año 2004, se ven 4 personas en el público, un par de mujeres y un par de hombres. Un ciudadano de Estados Unidos descubría hace 5 años que los 2 jóvenes que aparecen dentro del público eran los hermanos Menéndez. Y es que Stephen Ceranzi, quien advertía al detalle la mencionada tarjeta, no era ni siquiera fanático de la NBA, pero una tarde cualquiera decidió revisar sus antiguas tarjetas. Dice, mi amigo y yo, que también somos aficionados a la investigación de crímenes, sabíamos que los hermanos pasaron una gran cantidad de gastos luego de recibir un pago del seguro por la muerte de sus padres. Según se descubría, los investigadores, Lyle y Eric Menéndez despilfarraban cerca de $700,000 en apenas unos meses, hasta que fueron arrestados justamente en el año 1990, y entre sus gastos figuraban varias entradas para disfrutar los partidos de la NBA. Este hombre decía, nos dimos cuenta de que compraron boletos para los Knicks en el Madison Square Garden. Este señor decía, mi tarjeta de baloncesto de Mark Jackson son camafeos de los hermanos Menéndez en el fondo. Esta persona que escribe novelas sobre sucesos y se dedicaba en los últimos meses a buscar fotos viejas para encontrarlos en algún partido a los hermanos, sin embargo, con el correr de los días descubría que no aparecían en ninguna agencia de fotos, aunque finalmente los hallaba en una vieja tarjeta 29 años después del suceso. Y es que a pesar de este hallazgo, su tweet no se viralizaba y apenas tuvo unos pocos retweets, pero meses después un usuario publicó la historia en Reddit y se hizo viral. Aunque hay que decir que la tarjeta que mostraba Mark Jackson enseguida se empezó a viralizar e intentar vender por plataformas como eBay. Y ahí aumentaba su precio considerablemente. De hecho, las mismas plataformas de venta de este tipo de cartas, etcétera, pues prohibía su venta debido a una inquebrantable política de ese sitio. Dice, no se permite comprar nada relacionado con asesinato o asesinos en serie. Ahora mismo también hay una guía de precios justo de esa PSA de Mark Jackson del 1990, justo que tiene al fondo a los hermanos Menéndez viendo ese partido. Y hay que decir que, bueno, este partido de los New York Knicks y la carta como tal costaría, o la última venta que se hizo hace un par de meses atrás, costó $750. Una cantidad bastante grande, evidentemente dependiendo de dónde la compres y cómo. Se decía que en eBay se estaba prohibiendo, pero yo estoy viendo que sigue estando y que las últimas compras se han efectuado allí. Compras de $800 por la carta, 600, 750, y es que después de que algunas personas empezaron a colocar en Reddit y en otras plataformas que habría esa carta, es ahí cuando la gente ha empezado a colocarla en ese tipo de sitios como eBay y ha sacado una pasta. Aparte de la carta sobre los hermanos Menéndez, hay muchísimas personas que también están opinando sobre este caso después de tanto tiempo y a raíz de la serie de Netflix. Sabemos que toca temas muy fuertes como el trauma generacional, el abuso físico y abuso sexual, y es que muchas personas llegan a preguntarse hasta qué límites puede llegar una persona y la manera de actuar que tuvieron los 2 hermanos cuando compraron esas escopetas y planificaron ese crimen de sus padres. Aunque hay muchas personas que critican la serie de Netflix porque habla algunas cosas demasiado inexactas.
Y es que hay una inexactitud evidente, que es la descripción de Lyle, uno de los dos hermanos, diciendo que habían perdido cabello a los 20 años, mientras que en realidad él comenzaba a perderlo a los 14, lo que indicaría el costo psicológico que tuvo cuando era niño. Además, la serie pasaba por alto el desarrollo estancado en los hermanos, y es que Lyle, por ejemplo, todavía jugaba con animales de peluche, se hacía pis en la cama cuando era adolescente debido a los efectos duraderos de aquellos abusos. Y Eric luchaba con problemas de aprendizaje que no fueron abordados por sus padres, evidentemente. Aspectos cruciales de la historia que parece que se quieren omitir en esa serie de Netflix. Por supuesto, también la doctora Anne Vargas, que entrevistó extensamente a Eric y llegó a la conclusión de que efectivamente había sufrido abuso y que actuaba por miedo total. Sus hallazgos, que dieron credibilidad a las afirmaciones de los hermanos, se ignoran completamente en los programas de Netflix. También los hermanos testificaron que fueron abusos física y psicológicamente y también sexual, evidentemente, por ambos padres. Esto ni se retrata en la serie. Además, el programa no menciona el testimonio de Roy Rosselló, un exmiembro de la banda juvenil Menudo, quien reveló que José Menéndez, el padre de los hermanos, abusó de él. Esto se pasa por alto, creando una historia incompleta que presenta a José bajo una luz demasiado compasiva, bajo la opinión de muchos de los que vieron este programa y que opinan diferente a él. Y es que Monsters o Monstruos, la serie de Netflix, también pasa por alto otras pruebas críticas, como la carta de Eric que le escribió a su primo Andy en el 88, un ensayo escrito por Lyle de 14 años diciendo "I will change your verdict", sobre un hombre que pronto sería ejecutado por acabar a un abusador de menores. Y también la extensión de los testimonios de docenas de familiares, entrenadores, vecinos y amigos que corroboraron las afirmaciones de los hermanos. La serie no solo pasa por alto hechos cruciales sobre este caso, sino que también distorsiona a otros. El historial médico de Eric, de 7 años, que indicaba signos de abuso ya de aquella, se reducía a una escena trivial del actor adulto cayéndose mientras comía un helado. Y es que en las tintas reales del libro de Norma Novelli, Lyle no afirma haber mentido en el estrado, en cambio afirma "voy a ser yo mismo en el estrado. Soy producto de lo que me pasó". Y es que esas inexactitudes cabrean mucho a los fanáticos de este caso, que lo han seguido desde hace muchísimos años, y algunos dicen que esas mismas cosas sugerían que el programa tenía la intención de vilipendiar a los hermanos y minimizar la verdadera naturaleza de los abusos. Además, la representación de los miembros de la familia que testificaron para la defensa, en particular su primo Alan, era problemática. El programa hacía la afirmación infundada de que Alan mentía al estrado, a pesar de que había mantenido su testimonio de manera constante a lo largo de todos estos años. Y una cosa más cuestionable es que Eric y Lyle son retratados como amantes y, contrariamente a las afirmaciones de Murphy, productor, los dos hermanos se besaban en el episodio 2 antes de que el personaje de Dune fuera presentado en el episodio 3, lo que socavaba las afirmaciones de los creadores de que tales escenas estaban enmarcadas como productos de la imaginación de Dune. Resultaba bastante extraño también que la serie dedicase un tiempo significativo a las fantásticas teorías del periodista y apenas retratase escenas de la infancia de Eric y Lyle. Y como resultado, el verdadero impacto de la educación traumática de los hermanos quedaba totalmente eclipsado. Y es que la serie prioriza el entretenimiento por sobre la integridad de los hechos y caracteriza erróneamente a los hermanos como psicópatas manipuladores y narcisistas. Esa representación podría disuadir a otros sobrevivientes masculinos por temor a los que reciben con incredulidad. Y es que para muchos creen que se merecía una sentencia de prisión por acabar con 2 personas, eso estaba claro. Sin embargo, la cadena perpetua sin libertad condicional fue un total error judicial que 30 años después aún sentimos. Y es que es tremendo, porque ese ensayo de Lyle era una oportunidad perdida que a muchos le ponía la piel de gallina. Un chico de 14 años que escribía sobre acabar con un viol de menores que abusa de un chico de 12. En aquel tiempo, evidentemente, su hermano Eric tenía unos 12 años en el momento de escribir justo ese mismo ensayo y que estaba dispuesto a ir a la silla eléctrica por ello. Y un par de años después, el chico que escribía ese ensayo se enfrentaba a una pena de muerte por acabar con ese viol
de su hermano. Y es que la cosa que nos preguntamos aquí es si para Netflix eso no es suficientemente cinematográfico, o querían más. El otro día habíamos visto que una carta y un testimonio podrían probar los supuestos abusos y modificar la sentencia de los hermanos Menéndez. Mucha gente dice que se puede ser víctima y verdugo a la vez, y la Fiscalía de Los Ángeles parece que va a revisar el caso de los Menéndez condenados en el 96 a cadena perpetua por asesinar a sus padres. La audiencia estaba fijada para el próximo 29 de noviembre, una aportación de nuevas pruebas que podría modificar la sentencia final de aquellos años. Algunos incluso se atreven a hablar de libertad para los hermanos, y es que la sociedad sigue muy dividida en este caso, entre quienes creen que Eric y Lyle son los dos niñatos narcisistas y medio psicópatas que por la herencia mataron a tiros a sus padres en una mansión de Beverly Hills, frente a los que consideran que son dos víctimas de abuse sex que actuaron en defensa propia. Lo cierto es que cabe la posibilidad de que ambas respuestas sean correctas y en cierto modo se complementen. Ellos los mataron, eso estaba claro, así que el procedimiento giraba en torno a una cuestión de grado, asesinato premeditado que implicaba la capital o la perpetua, o un tipo de homicidio cuya condena debía reducirse por la atenuante de defensa imperfecta. Se aplicaba a situaciones en las que se excedía en la proporcionalidad de la respuesta, o en casos en los que la percepción del peligro era errónea. Los hermanos Menéndez contaron que fueron abusados por su padre desde que eran pequeños, que vivía en un infierno de continuas vejaciones y los asesinaba por miedo. Según la defensa, ellos actuaron bajo una creencia honesta, aunque irrazonable, de que su vida peligraba, pero la conducta posterior al crimen resultó algo sospechosa y mermaba esa credibilidad de lo que decían los hermanos. Los chavales, nada más matar a sus padres, heredaron una millonada y se la fundieron en roles, coches, ropa cara, fiestas. Incluso hay que decir que se difundieron unas conversaciones en las que Lyle afirmaba que sería capaz de mentir por su libertad. También habría intentado sobornar a testigos para corroborar su relato, y durante su estancia en la cárcel planearon una fuga. El primer juicio resultaba nulo por falta de unanimidad. Las mujeres, parte del jurado popular, empatizaron con la historia de los abusos, los hombres no. En el segundo juicio, el juez no consideró las pruebas relacionadas con la violencia sexual y fueron condenados a perpetua sin condicional. Pero en los años 90 todavía no existía conciencia sobre los abusos masculinos y los efectos de aquel trauma. Ahora parece que hay nuevas evidencias que dicen que podrían reabrir el caso y probar aquellos abusos por parte de su padre José Menéndez a los hermanos Lyle y Eric. En el día de hoy nos toca hablar de varios dibujos que se han filtrado después de esta docuserie de Netflix y también la serie, y que por supuesto otras plataformas ya se han puesto al acecho de todo este caso. Pues han salido unos mensajes que luego vamos a ver, varias de las cartas que habían enviado los hermanos, pero también en este caso los dibujos, unas fotografías que están centradas al parecer en el dormitorio de Eric Menéndez, unas imágenes que a menudo mostraban a su padre como una figura mucho más grande que él y su hermano. Estaban etiquetados con E y L a lápiz junto a los dibujos. Y es que después de los crímenes, la doctora Ann Burgess se sentó con Eric, hablaron sobre algunas cosas de la vida, y dado el estado mental en el que estaba y lo joven que era, ella le hizo dibujar para que él tuviera que mirarla directamente para hablar de aquella situación. En las imágenes a menudo escribe en mayúsculas, también enfatiza y muestra bastante angustia. Curiosamente dibuja situaciones que contaba textualmente en el tribunal y que Lyle contó textualmente por separado en aquel tribunal. And she was not, I know she was at home, but she never, the inside of the house, as I understand it, was not like the outside of the house. That it was, you would think it would be very well appointed, lots of good furniture, things like that, immaculate. They had these animals, these little animals that ran around. The ferrets. Yeah, right. That's it, ferrets, yeah. And I guess they were just let loose in the house. Well, you can imagine what that was like. So,
as I said, things, if you went into the house, it's going to be very different. Just like if you got into the head of the boys and their feelings and so forth, they're very different from the outer appearance of her, just this one big happy family. Was Kitty, could she be described as a narcissist? Well, yeah, she was into her own thing from that standpoint, sure, and concerned about herself and supposedly the relationship with Jose. Like her obsessiveness with Jose. Yeah, she certainly didn't. And you have to look at why he's selected her. Remember, she was a beauty queen, so he liked to have something that he could show, if you will, off and around. So that made sense for him because he had come in from Cuba. He was evidently very ruthless. That you heard some of the colleagues say that he could humiliate people in front of others, which is not a very good thing to do as a boss, right? And that he could fire people. ¿Os acordáis todos, seguramente los que hayáis visto en la serie, cuando dice no voy a dejar que toques a mi hermano? Eso se ve en la imagen 3 que os estaré mostrando aquí en pantalla. También en otra de las fotografías que os estoy mostrando dice no quiero estar aquí más, solo quiero lo que se supone que es morir. Y luego agrega, puedo hacer cosas, simplemente nunca me dejas. Todo esto en mayúscula. Y la última imagen lo muestra siendo Viol por su padre. La segunda última imagen muestra a Lyle hablando con su padre. Esto luego se alinea directamente con la parte de los juicios donde Lyle menciona hablar con su padre y afirma que no vio más a su hermano. A lo que su padre responde que Lyle no debería involucrarse en asuntos de él y de su hijo. La quinta y sexta imagen son primeros planos de la misma. La cuarta imagen es un poco mortificante, podríamos llegar a decir, lo cual es diferente considerando que son solo palabras. Pero parece que también se alinea directamente con cuando Eric le dijo a su madre que estaba siendo viol por su padre y ella respondió que ya lo sabía y con mucho detalle. La forma en la que le habló era demasiado triste. La tercera imagen, esa situación que tanto Lyle como Eric relataron al tribunal, diciendo no voy a dejar que toques a mi hermano pequeño otra vez, diciendo otra vez, esto pareció haber traumatizado muchísimo al hermano. La segunda imagen es confusa, aunque podría ser que Eric estuviese hablando por separado sobre su padre y su madre o una vez más contando la discusión de Lyle y su padre. Aunque con la E escrita con marcador se supone que sería él. La primera imagen es Eric escribiendo sus pensamientos y es que las imágenes o los dibujos son simplemente desalentadoras. Hay una entrevista de Jordan Maya que entrevista a la doctora Ann Wolver Vargas, que es pionera en el estudio de víctimas de traumas por viol, que fue la testigo experta de la defensa en el primer juicio de los Menéndez. Hablaron de ese testimonio, de la evaluación de Eric y de su hermano, así como los pensamientos sobre cómo estaba actualmente el caso. Por otra parte, Eric había dicho antes que pensaba que estaba protegiendo a su madre al no decírselo y que enterarse de que ella lo sabía la había destrozado por completo. Y esto es algo que realmente hay un vídeo donde se habla al respecto. In my childhood, one of the things that got me through was I felt like I was protecting my mom by not telling her. I felt that if my mom knew that she would have to save me, that she would have to rescue me, there was no way that she would let my father do these things to me if she knew. But I felt that if I told her that her life would be in danger, that my father could kill any of us. And so when my mother told me that she knew, that she had always known, it was devastating to me. I never recovered from that moment. My father made it clear to me that if I ever told anyone at that point that he would kill me, that he would kill anyone I told, he would sit me in front of a mirror and he would describe ways that he would take my life. He pounded into me over and over and over again that he gave me life and that he could take it, and I believed him. Hay muchos que creen que a pesar de todas las críticas que se le hicieron sobre Lyle durante y después de los crímenes,
Mucha gente cree que él realmente ayudó a Eric en un momento crítico. La gente lo criticó, pero él se mantuvo fiel a su palabra y nunca más le permitió tocar a su hermano menor. Mucha gente dice que esto nunca lo había pensado, pero que él realmente cumplió su palabra. De hecho, hay que decir que emocionalmente estos dibujos decían que eran muy infantiles. Diferentes expertos en grafología lo decían así, que mostraban que Eric estaba bastante atrofiado para su edad, que estaba su crecimiento emocional y psicológico en aquella época muy atrofiado, como os digo. De hecho, uno de los psicólogos calculaba que su edad emocional era de unos 12 años, pero incluso para algunos era de mucho más joven, que había crecido mucho en el tiempo transcurrido y que esas obras mostraban pues una persona de un crecimiento emocional muy distinto al que tenía. Es verdad que hay mucha gente que cree que la cadena perpetua en este caso que no tiene sentido, que realmente ellos no eran asesinos seriales, que acabaron con sus padres por esos supuestos abusos, que no es que se dedicaran a matar sin ton ni son, porque parece que sí había una relación de esos abusos a gente inocente y que ahí hay mucho que ver. Por lo que, más que una perpetua, que fue lo que acabó siendo en ese juicio del 1996, que 20 años y ayuda psicológica, quizás en la opinión de diferentes expertos actualmente, decían que hubiese sido lo más conveniente. Tenemos que hablar también de una carta del 1988 detallando la relación con su madre y con su padre de Eric Menéndez a un primo. Este es Andy Cano, que fue una de las personas clave en el juicio de los hermanos. Vamos a detallarla y vamos a decir qué es lo que comentaba y qué es lo que contenía esta carta. Mamá no está bien, es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente simplemente se ha ido. Si sabes a lo que me refiero, se asusta por nada, me siento mal por ella, no sé por qué aguanta las tonterías de papá. A veces desearía poder hablar con ella sobre las cosas, ¿sabes? Algún día. Especialmente papá y yo, pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo mucho miedo de que le digan lo que yo diga. Simplemente no puedo arriesgarme. Lyle tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia y mamá se asustó y dijo que si quería podía ir solo. Simplemente no sé por qué quiere lastimarlo de esa manera. Lyle quería quedarse, pero papá no lo dejó, así que ahora estoy atrapada aquí sola. He estado tratando de evitar a papá. Sigue sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me estoy volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando en si podría venir. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuenta a nadie. ¿Soy un cobarde realmente? No sé si superaré esto. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en todo esto. De todos modos, espero que te vaya bien. ¿Cómo está tu nueva novia? Parece bastante genial. ¿Cuándo podré conocerla? Puedo ver porque no quieres irte de Puerto Rico. Escuché que juegas al fútbol, ¿no? Eso es genial, me encanta el fútbol. Lástima que tuve que... Esta es una de las cartas o toda la transcripción de la misma que os estaré obviamente mostrando en pantalla en estos vídeos que estamos haciendo. Parece bastante llamativa y evidentemente una de las pruebas que se estaba intentando rescatar para dejar en libertad a los Menéndez también iba pues con esta carta que le había enviado Eric a su primo Andy Cano. Obviamente la parte más importante es donde dice que estaba tratando de evitar a su padre, que todo seguía sucediendo. Obviamente habla desde un odio irracional, evidentemente por lo que supuestamente le habría pasado con su padre, diciendo tiene sobrepeso, no quiero verlo, no soporto verlo, me está volviendo loco. No sé cuándo va a parar o cuándo esto va a pasar. Todas las noches estoy despierto a ver si él entra. Realmente es una carta que creo que va a jugar muy a favor de los hermanos tanto tiempo después de esa cadena perpetua.
involved? We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He used objects, What kind of objects? a toothbrush, and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it'd be La verdad es que sorprende bastante el por qué Andy no se pudo llegar a enterar antes de esta carta mientras él era testigo de los hermanos. De hecho, hay muchas fotos y su declaración está televisada por Car TV. De hecho, parece que Rob Rand dijo que había encontrado esta carta entre las pertenencias de Andy después de que había fallecido. Podrían haber revisado todo para buscar cualquier cosa posible durante aquel juicio, pero suponemos que en este caso los hermanos parece que tuvieron bastante mala suerte. Sorprende que la carta sí fue presentada por la defensa al juez Weisberg, quien sin embargo afirmaba que no era necesariamente una prueba y la consideraba inadmisible. Entonces, parece bastante complicado, de hecho, en esa apelación que hubo en el año 2021. Sabemos que Andy Cano era primo de Eric y Lyle, hijo de la hermana de su padre. Los tres habían crecido juntos, pasaban algunas vacaciones o navidades juntos y parece que eran muy cercanos. Eric y Andy se describían mutuamente en algunas conversaciones como los mejores amigos. Andy testificaba que cuando él tenía 10 años y Eric 12, Eric empezaba a hacerle preguntas tratando de averiguar si su padre alguna vez le había masajeado los genitales y si eso era normal. Andy quería contárselo a su madre, Marta, inmediatamente. Sin embargo, Eric le hizo prometer con el dedo meñique que Andy nunca se lo diría a nadie. Como su madre era madre soltera, Andy no estaba seguro de cómo procesar aquella conversación. Y es que en el testimonio de Andy Cano afirmaba que estas conversaciones ocurrieron 3 o 4 veces más cuando Eric tenía 13 años y que Eric intentaba desesperadamente comprender si eso era parte de una relación normal entre padre e hijo. Y es que cada vez Eric terminaba la conversación haciéndole jurar a Andy que guardara el secreto mediante una promesa con el dedo meñique. La culpa por no haber podido salvar a sus primos y no haberle contado a nadie pesó mucho sobre Andy Cano, quien sufrió profundamente. Después de los crímenes, Andy parece que se sintió atormentado por la culpa de no haber confiado en sus padres, un tormento que le provocó terrores nocturnos según lo contado. Finalmente le habían recetado pastillas para dormir para combatir aquellas pesadillas que decía que tenía. Y trágicamente Cano sufrió una sobredosis de esas mismas pastillas en el año 2003. Algunas fuentes afirman que su madre cree que fue un suicidio, aunque pues no está del todo claro. Andy estaba enterrado en Florida junto a su padre Peter. Ambos fueron testigos importantes de la defensa en este caso durante el primer juicio a los hermanos Menéndez, aunque sus testimonios no hicieron nada para cambiar el destino de los hermanos. Hay que decir que Eric también le había escrito a Andy una carta en la que supuestamente detallaba aquel abuso, como antes os estaba contando en este mismo reportaje.
Muchísimas personas dicen que había demasiadas pruebas que respaldaban esas acusaciones de abuso físico, emocional y sexual, que estaba claro que los fiscales estaban decididos a conseguir una sentencia muy severa para ensanchar su propia carrera y que el equipo de la fiscalía debería responder por sus acciones. Sí, los hermanos merecían ir a prisión, pero deberían haber tenido la oportunidad de obtener la libertad condicional después de unos 15 años. Y es que la propia fiscal Pam Bozanik dijo en el documental de Netflix que su equipo no pudo encontrar ni un solo testigo de carácter que dijera algo bueno sobre José y Kitty, los padres evidentemente de los hermanos, excepto la secretaria de José, pero sí mucha gente que pudiera aportar historias muy horribles. Incluso hay que decir que la última del grupo Menudo, Rosselló, que afirma que el padre de los Menéndez lo habría violado. Algunas personas creen que esos niños no tenían ningún sentido de la normalidad en aquel momento, nunca, que sus padres literalmente comenzaron la tortura psicológica y el abandono desde un inicio. Un niño de 2 años cuya madre se niega a alimentarlo y tiene que subirse a la encimera de la cocina para comer cereales, un padre que lo cuelga de una barra alta, le dice que se suelte y que lo atraparán, solo para que lo dejen caer al suelo y le digan que nunca confíe en nadie. Recibir un puñetazo en la cara con el puño cerrado a los 5 años de un hombre adulto que se supone que lo ama, y eso ni siquiera parece que fue lo peor según lo contado. Otras preguntas que podemos hacernos: ¿cómo podría alguien tener reacciones normales a algo después de haber sido criado así? Y es que las personas que dicen que podrían haberse ido, hay muchos que creen que son despiadadas y crueles, que lo más probable es que ellos mismos estuviesen psicológicamente dañados y ni siquiera supiesen sentir empatía por otros seres humanos. He used objects, What kind of objects? a toothbrush, and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be for a short period of time, sometimes longer. Just lay me on the bed and he'd have a tube of Vaseline and he just played with me. And was there some point in time when he decided to use something besides the toothbrush? Yes. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? He raped me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Algunos expertos creen sobre este caso que cada vez que ve más cosas o leen más cosas sobre los hermanos Menéndez es que se ha cometido una injusticia, que esos 2 chicos que fueron víctimas de abuso sexual infantil y para Eric duró como unos 12 años. Su propia madre hay que decir que se negó a protegerlo si esto fuese cierto y los padres, muchas personas creen que se lo podrían llegar a merecer en cierta manera. De hecho, hay que decir que una de las partes del juicio le preguntan a Eric Menéndez por el limón, el contexto de por qué consumía limón. Y dice él que lo hacía absolutamente todos los días. Era simplemente, o confiesa, esta perturbadora razón para consumir limón en todas sus comidas, para no sentir el sabor de su padre. I would just drown my food in lemon. So would you consume a large quantity of lemon every week? Every day. I did it for a specific purpose, but it didn't seem to work all that well. What was the purpose for which you were doing it? So that I wouldn't have to taste my dad's. Where did the lemon come from? From my mother.
Como os digo, en el juicio por el crimen de los hermanos Menéndez se había localizado un momento donde Eric usaba limón en su comida, mientras estaba testificando sobre el abuso sex que sufrió por parte de su padre. En palabras del acusado, del hermano, dijo que este método de comer limón lo empleaba para poder disminuir el sentido del gusto como una medida paliativa al abuso que había sufrido. Es que hay que recordar que las sustancias irritables adormecen la lengua y hacen que tengamos menos sabores. Muchas de las cosas que cuentan son muy perturbadoras. Veremos finalmente qué pasa con esas nuevas pruebas que se han sacado por los abogados de los Menéndez, que dicen que justificarían que se revisase el caso nuevamente de sus clientes, que habían presentado ya esa petición en el año 2023 y que parece que está siendo analizada por la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles. Nuevas pruebas y también el testimonio de Roy Rosselló, que asegura completamente el abuso sex de José Menéndez cuando él era adolescente, cuando había entrado en el grupo Menudo en el 83 y tenía 13 años. Y a finales de ese año el grupo había firmado un contrato con la compañía discográfica RCA, de la que José Menéndez era entonces vicepresidente ejecutivo. Dice que cuando tenía 14 años, pues asegura incluso en aquel documental que la viola había ocurrido en la casa de Menéndez en New Jersey, que fue llevado allí por Edgardo Díaz, manager y productor del grupo, a quien en el año 2014 también acusó de haber viol. Además, en el 2023, además de esa carta que ahora os estaba relatando por aquí en este vídeo y esos dibujos que también habían salido en la plataforma de Netflix para esa nueva temporada de Monstruos. Por supuesto, hoy lo dejamos aquí en este nuevo vídeo sobre el caso de los Menéndez. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.